El Santo Grial es el recipiente o copa usada por Jesucristo en la última cena. José de Arimatea fue quien dio relevancia a este objeto, y existe una gran relación entre el Grial y él. José era un miembro judío del Sanedrín, el consejo judío, que, según los evangelios, pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús después de la crucifixión y proporcionó su propia tumba para que fuera sepultado. Posteriormente las leyendas medievales lo convirtieron en una figura importante en la historia británica, asumiéndole la misión de llevar el Santo Grial a Gran Bretaña, donde estableció la primera iglesia cristiana. Según este relato, Jesús, ya resucitado, se le apareció para entregarle el Grial y ordenarle que lo lleve a la isla de Britania. Siguiendo esta tradición, autores posteriores cuentan que el mismo José usó el cáliz para recoger la sangre y el agua emanadas de la herida abierta por la lanza sagrada del centurión Longinos en el costado de Cristo, y que más tarde, en Britania, estableció una dinastía de guardianes para mantenerlo a salvo y escondido. La búsqueda del Santo Grial es un importante elemento en las historias relacionadas con el rey Arturo, donde se combinan la tradición cristiana con antiguos mitos celtas referidos a un caldero divino. El primer autor en mencionar el Grial es, entre 1181 y 1191, el poeta Chrétien de Troyes en su narración Perceval, también llamada Le Conte du Graal. La obra, presentada como tomada de un libro antiguo, habla de la visita de Perceval, quien aspira a ser caballero del rey Arturo, al castillo del rey pescador, en el cual se le muestra un grial. Dentro del mismo hay una especie de oblea que alimenta milagrosamente al herido padre del rey. Perceval no pregunta por el significado de este objeto, lo cual le es reprochado más tarde. Aunque posee un claro simbolismo cristiano, en el cual 12 reyes reactualizan la última cena, Chrétien no explica en qué consiste el grial, y la obra se interrumpe bruscamente. El autor no lo denomina santo, ni lo designa como el grial, sino simplemente como un grial, y considera más importante su contenido, la hostia consagrada del catolicismo que conocemos hoy en día, que el recipiente. La obra de Chrétien de Troyes marcaría el comienzo de la leyenda, pero serían Robert de Boron y Wolfram von Eschenbach, quienes la desarrollarán de la manera que la conoció la Europa medieval. Robert de Boron, en Joseph de Arimathie, y Histoire del Saint Graal, es el responsable de transformar el Grial de Chrétien en el Santo Grial. Este autor inglés espiritualiza el simple plato mencionado por el francés y lo convierte en la copa de la última cena, la misma que según sostenían las leyendas, José de Arimatea usó después para recoger la sangre de las heridas durante la crucifixión de Cristo. De Boron es también el primero en afirmar que José y su familia llevaron el Grial a lugares no especificados de Britania. A partir de este momento, los textos se concentran en dos historias diferentes. Por un lado, las relacionadas con la búsqueda del Santo Grial, emprendida por los caballeros del rey Arturo, y por otro, las que relatan la propia historia del Grial desde los tiempos de José de Arimatea. El Grial es parte de la mitología cristiana medieval, por lo que carece de referencias específicas en los textos bíblicos. Diversos elementos han entrado en la formación del mito, entre ellos las leyendas monacales con su contenido alegórico y las referencias precristianas a recipientes mágicos, como el cuerno de la abundancia o los calderos de la tradición celta. Autores posteriores identifican al Grial con la piedra filosofal de los alquimistas, las supuestas reliquias halladas por los templarios o una alusión velada a la descendencia de Jesús. En su mayor parte, estos investigadores se vinculan a teorías de conspiración elaboradas con escaso rigor histórico. Por ejemplo, Peter Redgrove y Penélope Chattel vieron poéticamente en la imaginación del Grial, un símbolo de la matriz femenina y del ciclo menstrual. El filósofo francés René Guénon identifica el Grial con el Sagrado Corazón de Jesús. Para este, la pérdida del Grial simboliza al hombre desalojado de su centro original por su propia culpa, esto es la pérdida del sentido de la eternidad,
con lo que se ve en lo sucesivo encerrado en la esfera temporal. La leyenda del Grial ha fascinado a numerosos personajes históricos. El medievalista alemán, Otto Rahn, fue el más conocido de ellos por su vinculación con el régimen nazi. En efecto, tras haber escrito un libro sobre el tema, Kreutzungen den Gral, Cruzada contra el Grial, tragedia del catarismo, donde vinculaba al Grial con el movimiento cátaro, Rahn llamó la atención de Heinrich Himmler, jefe de la Sociedad Ahnenerbe, quien lo hizo ingresar a las SS. Disgustado con esta organización, Rahn renunció al movimiento, y posteriormente fue encontrado muerto, muerte que fue catalogada como suicidio. Este episodio ha dado pie a la creencia en una búsqueda secreta del Grial por la jerarquía nazi, siempre vinculada a temas ocultos. En algunos textos de la Baja Edad Media, el Santo Grial aparece transcrito como Sangreal, lo que ha dado lugar a interpretaciones esotéricas, según las cuales el nombre derivaría de una supuesta forma, sangreal, es decir, sangre real. Según los defensores de esta idea, que no es aceptada por los medievalistas, la mención de la sangre no se refiere a la de Cristo recogida en la copa, como sostienen unánimemente los textos, sino a sus supuestos descendientes. Tal hipótesis se desarrolla en el libro de Richard Lake y Henry Lincoln, El Enigma Sagrado, utilizado como fuente por Dan Brown para su novela El Código da Vinci. El catedrático de Germanística de la Universidad de Salamanca, Feliciano Pérez Varas, sostenía que von Eschenbach habría codificado, en su poema del Grial, topónimos y antropónimos mediante unos complejos anagramas. En su interpretación, el sabio y astrónomo que el autor llama Flegetanis, sería el astrónomo Andalusí Albitri, conocido como Alpetragio, y su traductor, Quiot, el poeta Miguel Escoto, quien residía en Dolet, es decir, Toledo. Concluye, que la fuente primigenia de la leyenda del Grial sería un texto árabe de astronomía proveniente de la Escuela de Traductores de Toledo. Por su parte, el periodista Fernández Pousada postuló recientemente la identificación de los personajes del Parzival con diversos objetos de la esfera celeste, siendo el Grial una referencia a la constelación Cráter. Algunos autores ligados al esoterismo han elaborado la teoría de una presencia templaria en Argentina, transportando el Santo Grial. Justifican esta interpretación pseudohistórica con unos supuestos versos del poema de Eschenbach. Sin embargo, los mismos no existen en el poema, son una interpolación moderna debida al profesor de Derecho Guillermo Alfredo Terrera. El investigador ocultista José Ignacio Carmona Sánchez, en su estudio histórico Toledo y la Mesa de Salomón, entre Sila y Caribdis, relaciona al Grial con el castillo de Montalbán y la iglesia de Santa María de Melk en Toledo. Especulaciones que vincula, sin pruebas históricas, con la leyenda de la Mesa de Salomón y con tradiciones cabalísticas. A partir del siglo XX, y especialmente en el ámbito anglosajón, se utiliza la expresión Grial, o Santo Grial, para designar cualquier tema que sea objeto de una intensa búsqueda. Si te gustan estas historias, me ayudarías mucho recomendándoselas a tus amigos, suscribiéndote al canal, y dándole me gusta al video. Muchas gracias.